Yo voy a hacer un pequeño repaso de algunas cositas que fuimos viendo, que mostré en los videos. Discúlpenme si a veces no doy clase en el tiempo real, pero recuerden que yo siempre grabo los videos por ese tema. Si no le puedo dar la clase en tiempo real, por lo menos les dejo una buena clase grabada, ¿sí? Así que espero que la aprovechen. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de vectores por componentes. Si teníamos un vector en el plano, era un vector con dos componentes, ¿sí? Y hay dos vectores en el plano que son muy importantes, que se llaman los versores canónicos, que son los versores I y J, ¿sí? Que son los versores a los ejes coordenados. Vamos a suponer que tenemos un vector A. Entonces, si lo tenemos en el plano, lo vamos a poder llamar con dos componentes, A1 y A2. A1 pertenece al eje X y A2 al eje Y. Entonces, al vector lo podíamos escribir de dos formas diferentes, en forma de componentes. En forma canónica y en componentes. Nosotros vamos a ver mucho más esta manera de escribir los vectores. Pero sepan que existe esta manera. Bien. ¿Por qué pasa? ¿Por qué son iguales? Esto para hacer si hacemos las operaciones con vectores, la que vamos a ver ahora, van a dar cuenta que vamos a llegar a lo mismo. Bien, si estamos en el espacio, vamos a tener tres versores canónicos, ¿sí? Se le va a sumar el K. En este caso tienen tres componentes, el I, el J y el K, ¿eh? Y se han dado por estas componentes. Si tenemos un vector en el espacio, lo vamos a tener dado por tres componentes, una en el eje X, una desde el eje Y y otra desde el eje Z. Entonces, formamos los vectores en su forma canónica y lo podemos ver o escribir por componentes de esta manera. Bien, bueno. Y están las operaciones con vectores. Sí, en R2 y en R3. Por suerte, son muy parecidas las operaciones, nada más que en R3 se suma una. Vamos a verla en R2. Si sumamos dos vectores, se suma la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Si multiplicamos un número por un vector, multiplicamos ese número a las componentes del vector. Y el producto escalar, hay que hacer la primera componente de un vector por la primera componente del otro, más la segunda componente por la otra segunda componente. Si estamos en R3, pasa algo análogo, ¿sí? Nada más que se le suma una componente más. Y vemos el concepto de módulo. Recuerden cómo obtener un módulo de un vector. Si tenemos un vector dado por componentes, calcular su módulo es hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Acá hay un ejemplito, porque nos da raíz de 5, es decir, el módulo de lo que vale en medida este vector A. Bueno, recuerden cómo obtener un versor asociado. Recuerden esto porque hoy vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Tanto en lo que es dos componentes, ¿sí? Recuerden que para obtener el versor asociado hay que primero obtener el módulo y después dividirlo al vector a cada uno de sus componentes. Es decir, lo obtenemos. Bueno. En tres componentes es análogo el tema del módulo de un vector. Calcular el módulo de un vector es hacer la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos este vector, por ejemplo, nos da 3 el módulo, es decir, en una escala, esto es 3. Bien. Y para sacar un versor asociado en tres componentes, es lo mismo. Se saca el módulo y se le divide a cada uno de las componentes por su módulo. Bueno, eso es lo que fuimos viendo la clase pasada, por eso lo estoy pasando rápido. El que no entiende o el que quedaron cosas pendientes puede consultarlo, ¿sí? Siempre está el espacio para que ustedes puedan hablar, abrir el micrófono, decir, o escribir por chat, ¿sí? Ya que somos poquitos, pueden abrir el micrófono y me pueden preguntar así, cualquier cosa, ¿eh? Bien. Y habíamos hecho el ejercicio 8, que es operar, es decir, hacer operaciones con vectores. Hacemos la suma de dos vectores dados por componentes, en este caso en 3 componentes, y sumar, bueno, estos resultados. El que no lo hizo lo hace porque es muy importante que escriban matemática, ¿eh? Así que pónganse a resolver los ejercicios, traten de hacerlos. Si no les sale, lo vuelven a hacer o consultan,
¿sí? Acá es como, la clase pasada habíamos visto cómo encontrar un versor asociado a un vector, ¿sí? Y a tener en cuenta, por ejemplo, este resultado. Recuerden este resultado porque lo vamos a utilizar en lo que sigue. Entonces voy a empezar la clase desde acá. Vamos a recordar cómo obtener un versor asociado. Si teníamos el vector A en 3 componentes, su versor asociado es el vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido que A, pero módulo 1. Entonces lo que tenemos que hacer para calcularlo es hacer la fórmula del versor asociado, que es A dividido el módulo de A. Entonces, el módulo de A es 7, calcúlenlo. Entonces le divido 7 a cada una de las componentes de A y nos queda cuál es su versor asociado. Bien, ahí habíamos visto cómo encontrar el coseno de un ángulo entre vectores, que era hacer calcular esta fórmula también. Otra fórmula muy teórica, atención con la teoría. Hoy vamos a repasar algunos conceptos teóricos. Este es uno importante, así que ténganlo en cuenta, esto que está en rosa, ¿sí? Porque así se consigue encontrar el coseno de un ángulo o el ángulo de un vector, dependiendo de lo que nos pide. En este caso nos pide el coseno, no el ángulo. Bien, y haciendo las operaciones, llegamos a que era 6 séptimos. Bien, vamos a lo que es proyección de un vector en componentes. Nosotros habíamos visto, clases anteriores, que el vector proyección se podía observar, ¿sí?, como la proyección de A sobre B. Y queda este vector en verde. ¿Cómo se calculaba este vector en verde? Con esta fórmula, ¿sí? A por el producto escalar del versor asociado a B por el versor asociado a B. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir calculando cada una de las componentes que intervienen en la proyección y vamos a llegar a lograr encontrar el vector proyección en componentes. Ahora vamos a ver ejemplos para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Lo que es muy importante saber, no es lo mismo tener la proyección de A sobre B, que es esta la que estamos viendo acá, que tener la proyección de B sobre A. ¿Sí? Porque fíjense que cambia la fórmula, cambia acá. Atención con esto. Ahora lo que vamos a hacer, el ejercicio F, que es calcular una proyección cuando nos dan un vector. Esto podría ser tranquilamente un ejercicio de examen. Así que atención cómo se resuelve esto, porque es interesante. Porque se aplican un montón de cosas que ya fuimos viendo anteriormente, más que nada. Para encontrar la proyección de este B sobre A, atención con lo que nos pide, por eso le decía que no era lo mismo. Si quieren tener una analogía o una regla medio memotécnica, es decir, acordarse una regla de memoria, es que siempre que está el de abajo, el sobre es el que va a ir el versor asociado. Bueno. Para calcular la proyección tenemos que primero calcular este producto escalar. Y para calcular este producto escalar necesitamos el versor asociado a... Bueno, por suerte ya lo teníamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que era este? El versor asociado a 2 séptimos menos 6 séptimos. Acá está. Bien, entonces ahora vamos a hacer este producto escalar. Recuerden cómo hacer el producto escalar, de multiplicar componente por componente, y si después se le suma a la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente por la tercera componente. Este producto escalar nos va a dar un número, que es 30 séptimos. Recuerden que el producto escalar siempre da un número. Por el vector, bueno, hacemos las cuentas, es decir, multiplicar este número a cada uno de sus componentes, y nos queda este número. Este número, o sea, este vector vendría a ser el vector proyección B sobre A. ¿Me siguieron cómo encontrar un vector proyección en componentes? ¿Me siguieron? Bueno, recuerden que hoy es el momento en el que ustedes, a ver si pueden trabajar un poco conmigo, porque ahora yo, por ejemplo, le voy a dar un ejercicio que es similar al que hicimos recién. Entonces, ustedes
Si entendieron lo que fui haciendo yo, les voy a dar un ratito para por lo menos saber o que me digan cómo resolver este ejercicio de proyección. Uy, perdón. Ese es el ejercicio G. A ver, ¿de dónde estoy sacando los ejercicios? Recuerden, del libro, o también de la práctica virtual que tienen en el aula virtual. En el libro, lo tienen en la página 178 este ejercicio. Es el 8G. Es la proyección de A sobre B. ¿Qué es lo que tengo que encontrar acá para empezar a hablar sobre algún resultado? Es el versor asociado a B. ¿Bien? Bueno, a ver, quiero una respuesta para el versor asociado a B. ¿Cómo es por componente el versor asociado a B? Lo que primero que hay que hacer es calcularle el módulo a B. El módulo a B es hacer la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más menos 4 al cuadrado, que es 16, más 9 es 25, ¿sí? Más 0 es 0, bueno. Entonces, vamos haciendo eso y nos queda lo siguiente, la raíz de 25, que es 5, entonces se le divide a cada una de las componentes y nos queda este vector. Este vector es el versor asociado a B. Es muy importante que sepan encontrar un versor asociado a otro vector por componente porque es algo clásico de un examen. ¿Me dejan tranquilos que saben hacerlo? Porque recién no contestaron. Puede ser que yo soy muy rápido y muy intenso, es cierto. Pero por lo menos sí pueden contestarme si entienden cómo encontrar un versor asociado a un vector dado por componentes. Profe, a mí particularmente me pasa que cuando usted explica así, entender se entiende y resulta lógico y entiende la estructura de las cosas. Ahora, después integrar todo en el conocimiento y poder resolver un ejercicio y acordarse qué es lo que va en cada lugar es otra historia totalmente diferente. Está bien. Está bueno el conflicto que me comentás. Bien, ese conflicto se resuelve volviendo a ver los videos, a hacer otro ejercicio, a generar más práctica. Lo que yo siempre trato de explicarle a ustedes que la matemática, para entenderla, hay que escribirla. Yo ahora se la puedo explicar, le puedo decir algunas cuestiones orales de cómo se dicen ciertas cosas, de cómo se trabaja, de qué paso algebraico hay que hacer, pero ustedes necesitan estudiarse. Lamentablemente hay cosas que hay que estudiarse de memoria. Todos estos símbolos que ven acá, hay que hacerse amigos, amigas, ¿eh? Hay que estudiar, hay que intensificar un poco la lectura y escritura. Con eso se resuelve tu problema y ese conflicto que me comentás. ¿Seguimos? ¿Les parece? Entonces, seguimos encontrando quién es este vector proyección. Fíjense que ya encontramos quién es el versor de B. Entonces, escribimos la fórmula, pero dados por los vectores. Entonces, y multiplicamos otra vez por el versor asociado, tal cual lo dice la fórmula, ¿no? Ahora, este producto escalar nos da un número. Y esto es un vector. Entonces, multiplica este producto escalar, háganlo y fíjense que da 6. Entonces multiplicamos este 6 a cada una de las componentes y nos queda este vector. Este es el vector de proyección de A sobre B. Y el ejercicio H de el ítem H de este ejercicio 8 nos dice que calculemos el módulo a este vector proyección de A sobre B. Entonces hay que hacerle el módulo a este vector. Por favor, ahora sí, voy a hacer un stop y quiero que me calculen el módulo a este vector. Son números difíciles, pero lo pueden hacer. Quiero que me calculen este módulo, a ver si lo pueden hacer y darme una respuesta. Lo pueden hacer también por micrófono si quieren. Por chat o por micrófono. ¿Cuál es el módulo de este vector?
de este vector proyección. ¿Cuánto les da? Un ejercicio de examen es encontrar el módulo al vector proyección A sobre B, es decir, este ejercicio, ¿sí? Entonces, en el examen usted tiene que hacer todos estos procedimientos. Por ejemplo, un ejercicio de vectores puede ser así. Bueno, veo que... A ver, ¿6? Dice Facundo. Bueno, vamos a ver. Sí, exactamente, Facundo. Muy bien, muy bien. El compañero dio el resultado correcto, ¿sí? El módulo de este vector proyección es hacer el módulo al vector, es decir, hacer la suma de las componentes al cuadrado. Estas cuentas, ¿sí? Pueden resultar muy difícil, pero con la calculadora la pueden resolver muy simple. Me encantaría que la resuelvan a mano, pero tienen la calculadora para apoyar ahí un poco las cuentas. Y fíjense que quedan números redondos. Bien, bueno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es el ejercicio número 9. Acá, lean el enunciado, dice sea A el vector, un vector cualquiera, ¿sí? Tal que su módulo es 13. Y que la primer componente es 3 y que la segunda componente es 4. Hay que calcular quién es la tercer componente. Y nos pregunta si hay solución única. Bueno, vamos a ver esto. Este enunciado nos dice que el vector es este. Es el vector 3, 4 y una incógnita. A sub 3 le ponemos, ¿sí? A la tercer componente, es la que no sabemos. Entonces, nos da también como hipótesis que su módulo es 13. El módulo de este vector, recuerden que hay que hacerle las componentes al cuadrado, la suma, ¿no? Y ejecutarle la raíz y nos queda esto. ¿Sí? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más esta incógnita al cuadrado, esta tercer componente al cuadrado. Y esto es igual a 13, por hipótesis. Entonces, trabajamos un poco algebraicamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Sumamos este 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 25. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, recuerden que pasamos esta raíz, se puede pasar hacia el otro lado como exponente al cuadrado, y nos queda la raíz, es 3 al cuadrado de 169. ¿Sí? La raíz pasa a ser una potencia. Luego pasamos el 25 restándose el otro lado, y nos termina quedando que la tercer componente al cuadrado es 144. ¿Qué pueden decirme de esta tercer componente? A mí me da la impresión de, no sé si me estoy equivocando, por ahí me puedo equivocar, que en realidad son dos soluciones, no es una. Porque al estar el módulo, al estar potenciado y con una raíz encima, puede ser tanto negativo como positivo. Bueno, está bien lo que estás diciendo, sí. Voy a como a clarificar un poco tu idea. Al tener una potencia al cuadrado, es decir, un número par, ¿sí? Cuando yo puedo tener dos resultados posibles. Si yo le hago la raíz a 144, me da 12. ¿Sí? Es decir, que 12 al cuadrado me da 144. Pero también puedo decir que menos 12 al cuadrado da 144. Entonces también es una respuesta correcta decir que menos 12 va a ser una solución. Por lo tanto, estas son las soluciones y no hay solución única, hay dos soluciones, como decía el compañero. Y por lo tanto el vector puede tener dos formas. Esta forma, con esta componente 12, o con la tercera componente igual a menos 12. Bueno, fíjense que yo les expliqué el ejercicio. Ahora estaría bueno que ustedes cuando tengan que repasar, lo hagan por sí solos. Y si no recuerdan cómo hacerlo, bueno, ven el PDF, porque esto está en PDF también. No hace falta ver el video, lo pueden ver directamente cómo se resuelve. Pero intenten trabajarlo ustedes mismos. Ustedes mismas. Bueno,
Vamos a las condiciones de paralelismo y perpendicularidad, que siempre les dije que es muy importante saber estos dos conceptos. Si tenemos dos vectores paralelos, tenemos esta condición, ¿sí? Que el vector A es igual a un alfa por B, un alfa un número real. Si lo tenemos por componente a los vectores, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? En el plano estamos hablando. Entonces este vector, el vector B, le podemos multiplicar alfa a cada uno de sus componentes y nos queda lo siguiente. ¿Sí? Es decir, un sistema de ecuaciones en el que la primera componente de A es igual a la primera componente de alfa por B, ¿sí? Y la segunda componente es igual a la segunda componente de alfa por B. Entonces, con esta condición, podemos generar una nueva condición de paralelismo, de que si dos vectores son paralelos, entonces las componentes, la primera componente dividido de la segunda componente va a ser igual a la segunda componente de A dividido de la segunda componente de B, como está acá en el cuadrito. Porque no lo dije perfecto, pero en el cuadrito se ve bien, ¿sí? Y en R3 pasa lo mismo, todo igual, nada más que se le suma una componente, por eso lo paso rápido. La condición, esta misma condición de paralelismo, dice que si dos vectores son paralelos, pasa esto, como también pasa esto si lo tenemos por componentes. Que las componentes, la primera componente dividida a la primera componente, y la segunda componente dividida a la segunda componente de B, y la tercera componente de A dividida a la tercera componente de B, tienen que ser igual, ese cociente, esa razón, esa división. Es lo mismo. Todos los nombres son equivalentes. Bien. Siempre y cuando ninguna de las componentes sea cero. Si alguna de las componentes es cero, no se puede hacer esta condición. En R2 tampoco, ¿eh? Eso son observaciones que están acá al costado. Bueno, esta diapositiva iba antes que el ejercicio, pero no importa. Bueno, acá después si quieren pispeen el PDF, lo pueden ver. Acá está la condición de perpendicular en dos componentes, ¿sí? Acá hay una observación importante, ¿sí? Que si yo tengo un vector por dos componentes, es muy fácil encontrar un vector perpendicular a él. Esto va a ser muy importante que lo sepan hacer en rectas, ¿eh? Para encontrar un vector perpendicular a uno ya dado, ¿sí? Tenemos que invertir las componentes, sea si tenemos el vector A, que es la componente A1, A2, por ejemplo, el vector B, si yo le cambio las componentes de lugar y a una le cambio el signo, en este caso a A1, ¿eh? Su producto escalar va a dar 0, por lo tanto este vector va a ser perpendicular a A, este vector B. O también hay otra chance de escribirlo de esta manera. Este vector n también es perpendicular a este vector A. Fíjense, les cambié las componentes de lugar y a una le cambié el signo, ¿eh? En este caso, n también es perpendicular a B, a A. Fíjense acá tenemos un ejemplo para que quede más claro. Si tenemos este vector B es perpendicular a A y este vector n es perpendicular a A también. Fíjense, si hacen los productos escalar le va a dar 0. Bueno. Y en tres componentes lo mismo, nada más que en este caso cuando queremos encontrar un vector perpendicular a uno ya dado en tres componentes, hacemos lo mismo en las primeras dos componentes y en la tercera componente le igualamos a 0. Así vamos a encontrar un vector siempre perpendicular en tres componentes. Esto lo que expliqué recién es para poder hacer los ejercicios 10, A y B. Vamos al ejercicio A. A ver qué me sorprende y me dice qué procedimiento hay que utilizar para poder resolver este ejercicio. Determina el número X para que el vector A sea perpendicular al vector B. ¿Qué es lo que tendría que plantearme para encontrar esa X, esa componente del vector? Si son perpendiculares, que ambos vectores tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Y con eso? Producto escalar. ¿Pero cómo lo utilizamos? Dice Alejo. Bueno, recuerden.
es una condición de perpendicularidad, que si dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí, su producto escalar es igual a 0. Atención con eso. Pregunta de teoría, clavada. No sé cómo explicárselo. No sé si se entiende el mensaje que les quiero hacer llegar. Bueno, y además es un concepto ideal para trabajar en la práctica, como por ejemplo con este ejercicio. Como forma un ángulo de 90 grados, el producto escalar es 0, ¿sí? Pero nosotros el producto escalar, cuando lo tenemos por componentes los vectores, es muy simple hacerlo. Recuerden, hay que hacer primer componente por primer componente, más segunda componente por segunda componente. Entonces esto, me queda esta ecuación. 2 más 5x igual a 0. Resuelvo esta ecuación y me queda que x es igual a menos 2 quintos. Así se resuelve este ejercicio. Claro, es simple si sabíamos esta condición. Bueno. Veamos el ejercicio B. Dice A, que es un vector de 3 componentes, es paralelo al vector B. Si hay que encontrar esa componente X, ¿cómo le encuentro ese componente X? Si estos dos vectores tienen que ser paralelos. Ahí hay que dividir, hay que dividir cada uno de las componentes y obviamente la relación, o sea, el cociente entre cada uno te tiene que dar iguales. Exacto. Hay que dividir las componentes en lo que habíamos visto, esta condición de paralelismo, ya que ninguna de las componentes es 0 de B, lo podemos hacer. Entonces, fíjense que estos dos valores son iguales, entonces es lo mismo hacer esta ecuación. Resolviendo nos queda que x es igual a menos 2. Muy bien. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a los conceptos de cosenos directores. Esto es estrictamente teórico. Nada más que lo repaso rápido porque hay una cuestión en la práctica que tenemos que saber una cosita nomás. Por eso voy a hacer un repaso rápido. Los cosenos directores son los cosenos de los ángulos que forman los versores asociados a los ejes y un vector. Alfa va a ser el ángulo que genere I con el vector A y beta va a ser el ángulo que forma A con J. En dos componentes vamos a tener dos cosenos directores, el coseno de alfa y el coseno de beta. ¿Sí? Y esta es la fórmula de encontrarlos. Tiene una demostración en el libro. Después pueden intensificar eso. Y tienen estas propiedades. Si estamos trabajando con vectores de 3 componentes, los cosenos directores son 3, porque está el tercer coseno director, que es el coseno con el ángulo que forma el vector con K. ¿Bien? Bueno, y también tiene unas propiedades muy similares a R2. Bueno, esto es teoría. Vamos al ejercicio número 11. Tenemos que hallar las componentes del vector A sabiendo que el módulo es 3 y que A es paralelo al vector B. Y después dice que forma un ángulo agudo con el versor I. Bueno, esto de formar un ángulo agudo con el versor I lo vemos al final. No se preocupe por esto. Esto parece lo más difícil del ejercicio, pero yo ahora les voy a indicar por qué. Vamos a basarnos en las primeras oraciones. Dice, halla las componentes del vector A sabiendo que su módulo es 3. ¿Sí? Y A es paralelo al vector B. Bueno, si A es paralelo al vector B, pasa esto, la condición de paralelismo. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Esta es la condición de paralelismo. Si nosotros trabajamos con vectores por componentes, podemos escribirlo de esta manera. ¿Sí? A en un vector de 3 componentes y a B en su forma del enunciado. ¿Sí? Y le vamos a multiplicar un alfa porque, como son paralelos los vectores,
se tiene que dar esto. Multiplicamos este alfa a cada una de las componentes de B y nos queda que A es este vector. Bien. Entonces, como por hipótesis tenemos que el módulo del vector A es 3, ¿sí? Recuerden cuál era la forma de sacar un módulo de un vector de 3 componentes. La primera componente de A es alfa. La segunda componente de A es menos 2 alfa y la tercera componente de A es menos 6 alfa. Entonces la elevamos al cuadrado y la sumamos. Nos queda esto, bueno, trabajando algebraicamente, nos queda 41 alfa al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿sí? Entonces, pasamos el cuadrado, pasamos la raíz cuadrada hacia el otro lado como cuadrado, y nos queda 9. Dividimos el 41, y acá nos queda algo similar a lo que habíamos visto anteriormente. Si tenemos que un alfa al cuadrado, nos queda de esta manera, tenemos dos soluciones posibles, ¿sí? Quedan números un poco raros, un poco feos, son números irracionales estos, pero hay que contemplarlos así. Fíjense que también se puede seguir trabajando con estos dos valores, que es la raíz cuadrada de este número va a ser en positivo y en negativo, ¿sí? Pero fíjense que al 9 le podemos ejecutar a la raíz y nos queda 3, pero la raíz de 41 no, nos queda un número horrible. Horrible no, horrible para la visión del ejercicio, pero es un número irracional, no hay que discriminarlo. Y nos queda este número también irracional, pero en forma negativa. Nos quedaron dos resultados. Nosotros tenemos que elegir uno. ¿Por qué vamos a elegir el positivo y no el negativo? Bueno, porque nos dice que forma un ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo menor que 90. Un ángulo menor que 90, su coseno siempre da positivo. Entonces, la primera componente siempre va a ser positiva. Generalmente siempre me pareció un exceso este enunciado, este final, esta oración, pero bueno, tómenlo así. Se toma la variable positiva, ¿sí? Porque genera un ángulo con el versori positivo, es decir, un ángulo agudo. Y nos termina quedando este vector, es decir, este alfa lo reemplazamos acá, en cada una de estas componentes, y nos queda el siguiente vector A. Bueno, otro ejercicio para que ustedes vuelvan a repasar en sus casas y escribir. Fíjense toda la simbología que se utiliza en este ejercicio. Traten de darle dinámica a esa escritura. Bueno, vamos a pasar ahora a algo un poco más accesible para el entendimiento y la visión de todos y de todas. Vamos a ver puntos en el plano, algo simple. ¿Recuerdan cómo se veía un punto en el plano? Un punto en el plano, por ejemplo, A tiene una componente en A y una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Y si teníamos un punto B, tiene una componente en X y una componente en Y. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo encontrar un vector dado dos puntos. Pero en el caso que tengamos un vector dado dos puntos, por ejemplo un vector A, para encontrar este vector hay que hacer, atención acá, las componentes de B menos las componentes de A. Es decir, la componente de X de B menos la componente de X de A. Y la segunda componente de este vector va a ser la componente del punto B en Y menos la componente en el punto del eje Y de A. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que quede claro. Hay que restar las componentes de B menos las componentes de A. Si estamos en un espacio, también, si tenemos un punto y queremos ver el vector al punto, es el vector que nace desde el origen de coordenadas al punto, el vector OP, y está dado por las mismas coordenadas que el punto. Pero si queremos ver un vector dado dos puntos en el espacio, para encontrarlo hay que hacer las componentes de B menos las componentes de A. Esa es la forma de encontrar un vector dado dos puntos. También,
Ejercicio típico de examen. Encontrar vectores dado 2 puntos. Lo primero que preguntan si tenemos que encontrar vectores. Entonces, para arrancar a hacer estos ejercicios, que vamos a trabajar un poco con puntos en el plano, vamos a recordar cómo hacerlo. Yo sé que ya estuvimos trabajando un poquito con estas cosas, parece simple, pero siempre es bueno recordar cuestiones del estudio en la secundaria. Un punto en el plano coordenado, por ejemplo, el punto 0, menos 2, es 0 en el eje X y menos 2 en el eje Y. El punto B es menos 1 en el eje X, 2 en el eje Y. Y el punto C es el punto que está menos 3 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Acá. Muy bien. ¿Bien? Esto parece fácil, solamente había que marcar estos puntos. Esto de marcar puntos después se va a ver mejor en la próxima materia de matemática. Hay que trabajar con funciones y es muy importante saber ubicarse en el plano coordenado, así que me tomé el tiempo para mostrarle bien esta diapositiva. Y cuando tengamos que hacerlo en el espacio, ya tenemos herramientas para poder dibujarlo con más exactitud. Yo se las mostré, en los videos está, que ustedes pueden utilizar el GeoGebra 3D, es una herramienta online. Es decir, no se tienen que bajar nada, tienen que poner GeoGebra en el Google y pueden hacerlo. Cualquier duda que tengan, puedo ayudarlos y ayudarlas. Vamos a ver que los puntos A, 1, 2, 0, es 1 en X, 2 en Y y 0 en Z. Es decir, fíjense que va a estar en el eje, en el plano XY, porque en Z va a ser 0. El punto B va a ser 1, 2, 3. 1 en X, 2 en Y, 3 en Z. Y el punto C tiene coordenada en X 1, coordenada en Y menos 1 y coordenada en Z 2, el punto C. Bueno. El que quiere investigar o jugar un poquito con los puntos, puede ir al GeoGebra. Atención acá porque vienen ejercicios donde tenemos que saber ciertos conceptos, como por ejemplo la distancia entre dos puntos. Bien. La distancia entre dos puntos va a ser el módulo del vector que formemos con el vector AB, digamos. Si tenemos dos puntos y queremos saber cuánto vale la distancia, es lo mismo que hacer el módulo al vector que forman A y B. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cómo generar el vector AB, fíjense que son las componentes al cuadrado, la raíz de la componente al cuadrado. Ese es el módulo. Bueno. En tres componentes pasa lo mismo. Atención a esto porque lo vamos a utilizar en ejercicios posteriores. También tenemos que saber cómo calcular un punto medio de un segmento, ¿sí? Esto es solamente en parte analítica, no lo vemos geométricamente. Para encontrar la mitad de un segmento, el punto que está en la mitad de un segmento AB, tenemos el punto M, que es la suma de las primeras componentes de cada uno de los puntos, dividido 2, en cada una de las componentes, ¿sí? Y en R3 pasa lo mismo. Son todas cuestiones teóricas que ustedes tienen que tener como conceptos, ¿sí? Como definiciones. Se puede demostrar, en el libro tienen un poco más de información. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con ejercicios. Vamos a al 14. Tenemos estos tres puntos. Dice, calcular las coordenadas del punto D de manera que los vectores A y B y C y D sean iguales. Entonces, para que el vector AB sea igual al vector CD, primero vamos a ver quién es el vector AB. El vector AB lo conseguimos haciendo las componentes de B menos las componentes de A. Y nos queda este vector, el vector AB. Ahora, si tenemos que calcular el vector CD, tenemos que hacer las componentes de D menos las componentes de C. Y nosotros vamos a llamar a D al punto XY. Entonces me queda X menos 1 y menos 2, las componentes del vector CD. Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, la igualdad de vectores, por definición, es que las componentes sean iguales.
Entonces igualamos componente a componente y obtenemos que el punto D es el punto 7 menos 14. ¿Sí? Y ahí se ven, le hice un gráfico de cómo sería la situación de estos dos vectores que son iguales. No lo pide, gráficamente no lo pide, pero a mí siempre me gusta mostrar geométricamente que es algo real lo que estamos hablando, digamos, que no es todo número o todas cuestiones raras, son cuestiones gráficas también. En el caso que les pidan, ustedes tienen que dibujar, pero en este caso no se lo pedía, yo solamente una interpretación gráfica. Vamos al siguiente ejercicio, ya estamos por terminar la práctica, son 17 ejercicios, vamos por el 15. En este ejercicio 15 tenemos los puntos A y B en 3 coordenadas. Hay que hallar la distancia entre ambos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para encontrar la distancia entre ambos? Buscar el módulo de AB. Muy bien, Alejo. Ahí va. Fíjense que tenemos A y B, y ahí se forma el vectorcito, ¿no? Si ustedes ven que el vector AB es este vector, hacen las componentes de B menos las componentes de A, y nos queda este vector AB. Entonces ahora hay que hacerle el módulo. Cuando le hacemos el módulo nos queda... Estoy trabajando algebraicamente, el módulo es hacer las componentes al cuadrado del vector AB y hacerle la raíz, no queda que 7. Bien. También otro ejercicio para que ustedes vuelvan a hacer, es algo simple. Después tienen que encontrar las coordenadas del punto medio. Bueno, no lo hacemos hoy a esto, lo dejo de tarea. Recuerden utilizar la fórmula de que hay que sumar a ambas componentes y dividirlos por 2 a cada una de las componentes. Lo tienen en la respuesta del aula virtual, así que este es un ejercicio que se lo dejo de tarea, encontrar las coordenadas del punto medio al segmento AB. Y vamos al ejercicio número 16. Atención a este ejercicio. Dice, dado los puntos R y T, hay que hallar el o los valores de alfa de manera que la distancia entre estos dos puntos sea 11. Seguimos hablando de distancia entre puntos. Entonces lo que hay que hacer son módulos. El módulo que y al vector RT. Entonces encontramos que es ese vector RT, nada más que T tiene la tercera variable, o la tercera componente, que es una variable, quise decir. Entonces la escribimos como tal, escribimos las componentes de T menos las componentes de R, perdón, y nos queda este vector. 6 menos 3, A menos 2. Si le hacemos la distancia de estos dos puntos, que es igual a 11, decimos que su módulo del vector RT va a ser 11. Resolvemos, acá nos queda, pasamos esta raíz hacia otro lado como al cuadrado, resolvemos algebraicamente, y llegamos hasta este paso algebraico. Se lo dejo a ustedes para que después vayan trabajándolo paso a paso y tranquilos, tranquilas. Y fíjense que acá nos queda la raíz cuadrada de alfa menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que este es el concepto que en realidad hay que utilizar cuando vemos que nos da dos posibilidades, positivo o negativo, que se define como el valor absoluto de un número a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces podemos decir que esto nos queda que alfa menos 2, el valor absoluto de alfa menos 2 es igual a la raíz de 76. ¿Sí? O sea, lo que quise explicar acá es que ustedes podrían haber pasado directamente la raíz cuadrada, pero si solamente tomaban el valor positivo, le iba a faltar el valor negativo. Por eso acá remarcamos estos pasos, para no olvidarse el valor negativo. Entonces me queda que A menos 2 va a ser más menos raíz de 76. Si ustedes lo hacen directamente desde este paso, está bien.
Y entonces nos termina quedando dos valores este alfa. Nos da dos valores bastante feos. Feos me refiero a números irracionales, números con infinitos decimales. Fíjense, hagan la calculadora y vean cuánto les da. Son números feos, para mí. Para todos, por eso se llaman números irracionales. Pero hay que aceptarlos. Bien. Vamos al ejercicio 17 y con este ejercicio va a ser el último de la práctica. Solamente voy a hacer el ítem A. Los demás los voy a dejar para que ustedes practiquen solos y solas. Y ustedes van a poder terminar la práctica, porque los ejercicios que faltan en este ejercicio 17, los ítems que no voy a hacer, son ítems que ya vimos ejercicios similares. Vamos al ítem A. Tenemos los puntos P1 y P2 y los vectores A y B. Y hay que determinar el vector B, que tiene módulo 5 y es paralelo a este vector P1, P2. Pero de sentido contrario a este último. Es decir, B, sentido contrario a P1, P2. Bueno, entonces, primero vamos a calcular quién es P1, P2, porque tenemos dado un vector, pero dado por sus puntos, entonces hay que encontrarlo a ese vector. Ustedes siempre tienen que encontrar un vector dado dos puntos. Siempre se va a pedir ese ejercicio, entonces hay que hacer las componentes de P2 menos las componentes de P1. Luego, tenemos que hacer plantearnos que si el vector B es paralelo al vector P1, P2, entonces vale decir que si llamo al vector B X y Z en componentes, lo puedo escribir como alfa por el vector P1, P2. Esta es la condición de paralelismo. Entonces podemos decir que el vector B, acá, lo podemos escribir de esta manera: 0 menos 4 alfa y menos 3 alfa. Acá está explicado un poquito mejor. El que no entiende estas explicaciones rápidas puede dirigirse a la práctica, a la resolución, que está como un poco más detallado, ¿sí? Para quien no entiende, algunos pasos. Entonces me queda que el vector B, que es X y Z, vendría a ser este vector: 0, menos 4 alfa, 3 alfa. Entonces, si el módulo, por hipótesis, es 5, me planteo el módulo y me termina quedando dos valores para alfa, más y menos 1. Lo hice rápido también. Fíjense que voy a tener que encontrar, voy a tener que elegir el negativo porque es de sentido contrario a P1, P2. Entonces, como tiene que ser sentido contrario, tiene que ser el opuesto. Entonces, en este caso, hay que elegir el alfa a la menos 1. Y nos termina quedando que el vector B es este vector 0, 4, 3. Bueno. Miren, hasta acá es la clase de hoy. La diapositiva que sigue es, ustedes tienen que resolver estos vectores. Estos vectores, el vector proyección, ¿sí? Con los vectores que fuimos encontrando anteriormente, en el ítem A pueden hacer la proyección. Después pueden hacer estas operaciones. Esto recuerden que le va a dar un número. Tienen que hacer varias operaciones. Y el ejercicio D, que también tienen que hacer varias operaciones en conjunto. Bueno, tienen todas las resoluciones, así que está buenísimo para que ustedes trabajen y practiquen. Yo además le voy a poner una autoevaluación, les voy a subir a los foros, una autoevaluación para que ustedes puedan seguir practicando con respecto a vectores, que es un tema importantísimo.